Como es sabido, el 3 de febrero de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reformas que contenía lo que en ese momento se identificó como el capítulo económico de la Constitución. Dentro de dicho paquete se incluyó una reforma sustantiva al artículo 25 constitucional que, entre otras cosas, reconocía la existencia en el marco del sistema de economía mixta del país de un tercer sector económico formado por asociaciones y empresas de carácter distinto a las habitualmente adscritas a los sectores público y privado. A este sector económico se le reconoció desde entonces como el sector social de la economía. De tal modo que, habiendo sido México uno de los primeros países que incorporó a la economía social como parte de su texto constitucional, vale la pena preguntarse si con dicha aprobación se realizó o no un aporte sustancial de carácter conceptual a la definición de la economía social como un nuevo actor social emergente. El texto aprobado del nuevo artículo 25 constitucional quedó conformado por 8 párrafos, de los cuales solamente en 3 de ellos se hace alusión al sector social de la economía, que al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. De este modo, el sector social quedó reconocido como integrante fundamental del sistema de economía mixta del país. Señala que bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Dispone que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Aún así, el sector social de la economía, desde mi punto de vista, queda vagamente definido, pues no se señala nada respecto a su naturaleza asociativa específica. Por tanto, puede deducirse que las diferencias entre los sectores público, privado y social se reducen a su diferente forma de organización y de propiedad y a la distinta finalidad económica que persiguen, sin incluir mayores detalles respecto a su perfil específico o a consideraciones de orden ético o filosófico. Sin embargo, durante 2 décadas esta aspiración social quedó en el olvido, y no sería sino hasta finales de los años 90, cuando diversos sectores del movimiento cooperativo y de economía social del país empezaron a realizar una activa labor de lobby en las cámaras del Congreso de la Unión a fin de forzar la emisión de la anhelada ley reglamentaria del artículo 25 constitucional, con el propósito de que se definieran de una vez por todas y con toda claridad las características del sector social de la economía y se hiciera operativo el compromiso del Estado mexicano en su fomento y promoción. Así transcurrió una década más y no fue sino hasta el 26 de abril de 2011 cuando se consiguió su aprobación en forma unánime en el Senado de la República y por mayoría de votos en la Cámara de Diputados el 23 de noviembre del mismo año, de la Ley de la Economía Social y Solidaria. En el transcurso del primer trimestre de 2012, los legisladores de ambas cámaras legislativas se dieron a la tarea de elaborar un nuevo dictamen, cuya aprobación concluyó el 30 de abril de 2012, publicándose el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del año citado. No obstante, en la última semana del mes de abril de 2013, las 2 cámaras del Congreso de la Unión aprobaron un dictamen mediante que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del citado precepto legal. Pero todavía en el año 2015
la Ley de Economía Social y Solidaria fue objeto de una tercera reforma parcial. Cabe destacar que todas estas reformas parciales fueron regresivas respecto al compromiso del Estado mexicano en la promoción y fomento del sector social de la economía y en lo relativo a la participación del movimiento cooperativo y otros actores de la economía social en el diseño y elaboración de las políticas públicas de fomento a este llamado sector social de la economía. Y lo mismo exactamente se puede decir respecto a su definición conceptual, la cual peca de una enorme pobreza teórico-conceptual y de grandes lagunas y ambigüedades. En suma, en realidad lo que la ley dispone son aspectos muy generales que en el mejor de los escenarios, en los artículos donde se habla de valores, principios, prácticas y fines, en el mejor de los escenarios recupera lo que ya estaba establecido en la Ley General de Sociedades Cooperativas, promulgada en el año 1994, todo lo cual nos permite afirmar que no hay un sustento teórico consistente en la definición de la economía social en México que le otorgue un perfil propio, original y notoriamente distinto a lo establecido en otros países del mundo.